Bueno, ahí le compartí. Ah, claro, por la tormenta, sí, tienes razón, también puede ser eso. ¿Se ve esa pantalla? ¿Sí? Sí, profe. Ahí yo voy a graficar en la vertical fuerza de rozamiento y en la horizontal fuerza aplicada. ¿Sí? Son iguales y opuestas. Si hago el análisis acá, yo voy a tener en este caso, acá, vean ustedes, que acá yo voy a tener, si planteo la sumatoria de fuerza en X, ¿sí? Yo voy a tener que la fuerza F me va a quedar menos la fuerza de rozamiento igual a 0, planteando el equilibrio, ¿no es cierto? Porque nos está moviendo el cuerpo. ¿Sí o no? ¿Se está moviendo eso, no es cierto? ¿O no se está moviendo? No, no se está moviendo. Si no se está moviendo, entonces lo que está pasando es que nosotros vamos a tener básicamente que está en equilibrio, por lo tanto es válida nuestro planteo de que la sumatoria de fuerza en X es igual a 0. ¿Se entiende lo que digo? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, si eso es así, nosotros vamos a tener, entonces decimos la fuerza de rozamiento es igual a 0. O sea, es igual a la fuerza FR, si eso está quieto. ¿Sí o no? Entonces, Sí. si eso es así, yo voy a ir aumentando esa fuerza de rozamiento. ¿Hasta cuándo voy a poder aumentar esa fuerza de rozamiento? Pregunto. ¿Hasta cuándo se va a cumplir esa igualdad, ese equilibrio? ¿Hasta cuándo va a ser igual a 0? Hasta que se mueva, exactamente. O sea, este planteo de equilibrio hasta que se mueva. Eso estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Entonces, si yo voy a ir aumentando la fuerza, voy a ir diciendo, yo tengo la fuerza 4,5, la fuerza de rozamiento va a ser menos 4,5. Y así sucesivamente voy a ir aumentando. ¿Se entiende la idea? Y voy a hacer el gráfico que nosotros conocemos, hasta llegar al máximo. Y una vez que ya no esté en equilibrio, o sea, que se empieza a mover, ¿a qué es igual la sumatoria de fuerza en X? ¿A qué sería igual la sumatoria de fuerza en X? ¿Eh? ¿A qué sería igual? A la masa por aceleración. Entonces nosotros vamos a tener que cuando no está en equilibrio, la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a la fuerza aplicada menos la fuerza de rozamiento, y eso va a ser igual a la masa por la aceleración. O sea, lo que sobra de fuerza aplicada me va a producir una aceleración en el cuerpo, o sea, va a haber un cambio en el movimiento. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Se acuerdan de eso, no es cierto? Bueno, simplemente estamos haciendo. Entonces, ¿cómo va a ser la curva de fuerza de rozamiento? ¿Cómo va a pasar a ser una vez que se mueva? ¿Cómo va a ser? ¿Se acuerdan o no? La fuerza de rozamiento, ¿cómo va a ser una vez que se mueve? Llega a un máximo y una vez que se mueve, ¿qué pasa? Como una recta horizontal. Exactamente, pasa a ser una fuerza constante y se va moviendo el cuerpo. ¿Se entiende eso? ¿Se acuerdan de eso? Llega a un máximo, la fuerza de rozamiento, y después cae y pasa a ser la fuerza de rozamiento estático. Disculpe, dinámico, perdón. Pasa a ser la fuerza de rozamiento dinámica.
fuerza de rozamiento dinámica. En esta parte. Y constante. Ahora le pregunto, la fuerza de rozamiento máximo acá, ¿cuánto vale? Esa es la que marco acá. Esta que está acá. Esa fuerza de rozamiento, a ver si... Por eso te estoy preguntando, a ver, ¿qué va a ser? ¿Igual a qué? ¿Cuál va a ser la máxima fuerza de rozamiento? Antes que comience a moverse. Sí, pero siempre es igual a qué. La fuerza de rozamiento máximo siempre es igual a qué. A la normal por mu. A la normal por mu estático. ¿Estamos? ¿Estamos con eso? ¿Se acuerdan eso? ¿Sí o no? Ahora, si yo sé que esa es mi máxima, supónganse. Vamos de vuelta acá. ¿Ven esto? Si yo sé que yo conozco el máximo de la fuerza de rozamiento, supónganse, yo mido 13,05. Este es mi máximo, ¿sí? Y a partir de acá comienza a moverse el cuerpo. Y yo mido, y esto es 13,5. ¿Puedo conocer el coeficiente estático? Si yo tengo el peso del cuerpo, si yo conozco el peso del cuerpo o la masa del cuerpo acá, ¿puedo conocer? Pregunto, ¿puedo? ¿Es una forma de conocer justamente esto? ¿Se entiende mi pregunta? Si yo conozco la masa de este cuerpo, supónganse 10 kilogramos. Kilogramo masa. ¿Sí? 10 kilogramos masa. Supónganse que es 10 kilogramos masa. ¿Puedo conocer el coeficiente estático? Pregunto. ¿Cómo conozco? ¿De dónde saco esto? O sea, esto yo mido. Hago un experimento, ¿no es cierto? Y esto un dinamómetro, se llama un dinamómetro, y mido la fuerza que yo estoy aplicando y vale 13,5 y recién ahí comienza a mover el cuerpo. ¿Se entiende lo que digo? Después de ahí nuestro cuerpo comienza a moverse. Antes que eso, no. ¿Se entiende? Es el máximo de la fuerza hasta que comienza a moverse. Por lo tanto, le da fuerza de rozamiento. ¿Cómo conozco el coeficiente estático? Esto es masa, no es peso. Estos 10 que está acá, este 10 que está acá es masa. ¿Qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es plantear entonces la sumatoria de fuerza en I, que va a ser igual a ¿qué? La normal menos el peso igual a 0 porque está en equilibrio en la vertical. Y de ahí calculo la normal. La normal va a ser igual al peso, ¿sí o no? Y la fuerza de rozamiento yo mido. Esto mido. Entonces, para nosotros eso va a ser, supónganse, 13,05. Igual al peso por el coeficiente estático. Entonces, de acá puedo sacar el coeficiente estático, que va a ser lo que medí, 13,05 dividido el peso.
¿Se entiende eso? ¿Esa manera de trabajar? Ese concepto, ¿se entiende que la fuerza de rozamiento máxima solamente se da, aparece esa fuerza de rozamiento máxima solamente cuando yo aplico una fuerza igual y opuesta a ese rozamiento máximo? ¿Se entiende eso? Exactamente. Bien, bien, Giancarlo. Ahora le pregunto otra cosa, o le digo otra cosa. Le pregunto, a ver si entienden la... ¿Qué pasa si yo tomo en vez de 10 kilogramos otro cuerpo, de otra masa, supónganse 100? ¿El coeficiente estático va a ser el mismo? El coeficiente, si yo cambio la masa acá, ¿el coeficiente va a ser el mismo? Pregunto. Tengo el mismo material y la misma superficie. Depende del peso del coeficiente estático. Depende de la masa. No, no depende. Y no va a cambiar. No va a cambiar. ¿Por qué? Porque la normal va a ser mayor y el peso va a ser mayor. El cociente entre ellos, ¿sí? La normal es igual al peso, ¿sí? Y la fuerza de rozamiento es mu por la normal. El mu no va a depender del peso, va a depender solamente de la superficie que están en contacto. No va a depender del peso acá, ¿sí? Va a depender de la superficie que están en contacto. De esa superficie. ¿Se entiende eso? Si yo pongo otro cuerpo, voy a calcular la normal. ¿Se entiende? Calcular la normal. Vamos a poder calcular la normal, ¿sí? Esta normal, que va a ser otra porque tengo otra masa, ¿sí? Y voy a tener otra fuerza de rozamiento máxima. Cuando hago el planteo de fuerza de rozamiento dividido el peso, el coeficiente va a seguir siendo el mismo. ¿Se entiende? No va a variar, va a seguir siendo el mismo, va a ser constante. Es un coeficiente que depende de la superficie en contacto. ¿Se entiende eso o no? La fuerza de rozamiento va a cambiar, lógicamente. La fuerza de rozamiento va a cambiar. Lo que no va a cambiar va a ser el coeficiente. ¿Se entiende eso? Eso tiene que quedar claro. Yo estoy repasando porque tiene que quedar claro eso. Porque vamos a volver a trabajar con esto. ¿Estamos? Bueno, chicos, vamos a otro repasito así rapidito. ¿Sí? Otro repasito. El coeficiente va a depender de las superficies de contacto, ¿sí? Que están en juego. Pero no va a depender de la masa del cuerpo. Si yo cambio la masa del cuerpo, lo que sí va a cambiar va a ser la fuerza de rozamiento, porque la fuerza de rozamiento es proporcional al coeficiente, proporcional a la normal. Aumenta la normal y si aumenta la normal,
aumenta la fuerza de rozamiento, lógicamente. Pero el coeficiente estático de rozamiento va a ser el mismo. Eso es lo que quiero decir. ¿Se entiende eso? Estoy hablando del coeficiente de rozamiento. ¿Se entendió eso? ¿Se entendió? ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Bien, entonces. Bueno, vamos ahora a otra cosa. Borramos todo esto. Bueno. Entonces, vemos de vuelta. ¿Sí? Y planteamos nuevamente. Cuando no está aplicada ni una fuerza, vamos aumentando, aumentando, llega al máximo, que es la fuerza de rozamiento máximo, y después la fuerza de rozamiento es constante. Vean que es constante la fuerza de rozamiento. Después, aunque yo aumente la fuerza F, lo que voy a lograr es que se acelere más el cuerpo, nada más. Eso es lo que pasa. ¿Se entiende? Eso tiene que quedar claro, chicos. ¿Entendió? Bueno, vean ustedes lo siguiente. Vamos con el plano inclinado. Supónganse que nosotros, esta es otra cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta, que vamos a prestar atención, ¿sí? Si nosotros, vean ustedes, ¿se escucha, chicos? ¿Me siguen? Si nosotros aumentamos el peso del cuerpo, aumentamos el peso, vean ustedes que aumenta la normal, aumenta. ¿Por qué aumenta la normal? Porque aumenta, vean ustedes que acá nosotros tenemos acá, vean ustedes, la componente del peso, esta componente del peso, esta. Si aumenta el peso, esa componente va a aumentar, por lo tanto, va a aumentar la reacción de la superficie, que es la normal, ¿sí? Aumenta la normal, si aumenta el peso, y también aumenta esta fuerza, con que tira hacia abajo. ¿Se ve eso? Sí, profe. ¿Sí? Eso, si ustedes componen la fuerza, ven que el peso se descompone en una horizontal y una vertical. Si yo aumento el peso, aumenta, por lo tanto, la vertical y aumenta la horizontal. La vertical aumenta, por lo tanto, aumenta la normal. ¿Sí? Acá no tengo rozamiento, ¿se entiende eso? ¿Sí? Y cae el cuerpo porque no hay rozamiento. Cae el cuerpo porque no hay rozamiento. ¿Se entiende? Va a caer el cuerpo, no hay rozamiento. ¿Se entiende eso? Ahora, ¿qué pasa cuando sí hay rozamiento? Vamos cuando hay rozamiento. Cuando nosotros tenemos rozamiento, en este caso, vean ustedes. Cuando nosotros tenemos rozamiento, en este caso, si cambia el coeficiente de rozamiento, lo que cambia la fuerza. ¿Sí? Sí, sí.
Chicos, les paso eso en GeoGebra, no hay ningún problema. No hay problema. Esto es GeoGebra. Vean ustedes, eso, nosotros tenemos esto. ¿Ven? Tienen ustedes, cambia el coeficiente, cambia la fuerza de rozamiento. Ahora, si cambia el peso, como yo le dije, cambiar tanto la normal como el peso, pero también cambia la normal, porque en este caso cambia cambia la fuerza de rozamiento porque cambia la normal. ¿Se entiende? Ahí le pregunto a ustedes, si yo disminuyo el coeficiente, cambia la fuerza de rozamiento. Por lo tanto, le pregunto a ustedes, ¿con menos fuerza o con menos peso se va a mover el cuerpo? ¿Se entiende lo que pregunto? Si yo disminuyo el coeficiente de rozamiento, disminuye la fuerza de rozamiento. Ahora, le pregunto a ustedes, ¿con más o menos peso se va a mover el cuerpo? Si disminuye la fuerza de rozamiento. ¿Se entiende lo que pregunto o no? Exactamente, va a ser con menos peso, porque la fuerza de rozamiento es menor fuerza de rozamiento. ¿Se entiende cómo funciona? Y yo descompongo las fuerzas en un plano horizontal y en un plano vertical para poder plantear la sumatoria de fuerzas. Por eso hago el diagrama de cuerpo libre. Eso tengo que hacer. ¿Y cómo planteo, cómo encuentro, acá le pregunto a ustedes, cómo encuentro la aceleración? ¿Qué tengo que plantear para encontrar la aceleración del cuerpo? ¿Qué tengo que plantear? La suma de fuerza en X es igual a la masa por la aceleración. Es decir, planteo exactamente la segunda ley de Newton, que la sumatoria de fuerza en X, que va a ser igual a la masa por la aceleración. Y pregunto, ¿por qué por qué en X? ¿Y por qué no en Y? ¿Por qué en X no? En X me va a permitir calcular. ¿Y por qué no en Y? Pregunto, ¿por qué yo no planteo la sumatoria de fuerza en Y para sacar eso? Exactamente, porque en Y es igual a 0, no hay movimiento acá no hay movimiento. En el plano perpendicular al plano de contacto no hay movimiento. ¿Se entiende eso? Por eso no me sirve para calcular la aceleración plantear la sumatoria de fuerza en X. En Y digo, porque en Y está en equilibrio, la aceleración no tiene componente en Y acá. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien ahí, bien ahí. Entonces, eso es lo que yo quería hacer un repasito más o menos antes de continuar, porque vamos a ocupar estos conceptos. Eso tiene que quedar claro. ¿Estamos? Le estoy pasando ahora después esto de GeoGebra. Bueno, chicos, vamos ahora a lo que vamos a trabajar en el día de hoy, ¿sí? Que va a ser la definición de trabajo. Vean ustedes. Nosotros tenemos, ¿sí? Nosotros tenemos que el trabajo como concepto, trabajo mecánico, va a ser que el trabajo es toda interacción efectuada
sobre un sistema que pueda generar energía. O sea, todo el trabajo mecánico, o sea, toda interacción entre dos cuerpos, o sea, en un sistema, decimos, que pueda generar energía. ¿Y qué es energía? ¿Qué es energía? ¿Y cuántos tipos de energía existen? Nosotros vamos a tener los tipos de energía, va a haber la atómica, que es a partir de una fisión nuclear, a partir de romper un átomo, la térmica, por ejemplo, cuando vimos agua, la eléctrica, ¿sí? La hidráulica, la energía hidráulica que nosotros conocemos como, por ejemplo, una turbina o una bomba de agua, una mecánica, por ejemplo, una grúa, una cinta elevadora, y existen otros, ¿no? Para poder generar esa energía, necesariamente nosotros tenemos que realizar trabajo. Vamos con la energía mecánica, ¿sí? La energía mecánica, después nosotros vamos a ver, vamos a separar. En la energía mecánica vamos a ver que van a haber dos. Una que es la energía potencial y la otra la vamos a llamar como energía cinética o de movimiento. ¿Se entiende? Ahora bien, nosotros vamos a tener cómo definimos ese trabajo mecánico. Y vamos a ver cómo podemos decir, o sea, si yo realizo un trabajo, ¿sí? Yo estoy, en una palabra, generando, ¿qué cosa dijimos? Energía. Cada vez que realizo un trabajo mecánico, voy a generar energía. Supónganse. Vamos a lo que nosotros conocíamos hace un ratito, que estábamos hablando justamente. Vamos a ver lo siguiente. Ya les muestro un poquito. Vamos acá. Vamos con esta presentación. Acá nosotros lo que vamos a hacer acá, vamos a traccionar este cuerpo. Lo que vamos a realizar un trabajo para poder mover este cuerpo y por lo tanto va a aparecer una energía, que va a ser una energía de movimiento, porque el cuerpo está en movimiento y la vamos a llamar energía cinética. Vean ustedes. Yo muevo el cuerpo, ¿sí? El cuerpo se mueve, ¿sí? Y al moverse aparece una energía que es la energía de movimientos. Todavía no miren la fórmula, simplemente el fenómeno mecánico, el fenómeno físico. Yo estoy empujando, traccionando el cuerpo y se mueve el cuerpo. Por lo tanto, hay una energía. Esa energía es energía de movimiento. Por lo tanto, realizo trabajo y aparece una energía. O sea, yo genero una energía a partir del trabajo que realicé. ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende el concepto de trabajo? Yo para realizar trabajo, o sea, cuando yo realizo un trabajo aparece la energía. Ese es el concepto, sería la idea. El trabajo sería una magnitud física. Yo estoy estirando algo y se mueve. ¿Ven? Yo estiro y se mueve. Ese es el fenómeno físico. Ahora, ¿cómo yo explico eso? Yo explico a partir de yo explico con una magnitud física, es decir, existe trabajo. De esa fuerza F está haciendo trabajo. Y si está haciendo trabajo, va a aparecer otra magnitud física que va a decir que ese cuerpo se mueve, que tiene energía cinética. Que es la energía mecánica. Vamos a ver, la energía mecánica es energía cinética, vamos a ver, y también energía potencial. Simplemente le estoy adelantando nada más. ¿Se entiende entonces el concepto? Simplemente eso, cuando hay trabajo, me genera energía. Ese sería el concepto que le tiene que quedar. ¿Se entiende? Bueno, sigamos.
Ahora, ¿cómo calculamos? Vamos a aprender a calcular esa magnitud. O sea, vamos a empezar a calcular. Queremos conocer, ahora ya nosotros conocemos la magnitud que es fuerza. Sabemos lo que es una fuerza. Ahora queremos calcular el trabajo de esa fuerza. El trabajo de esa fuerza va a existir si existe un desplazamiento. Está empujando esa caja. Empuja y se desplaza. Y ven ustedes que el trabajo es el producto escalar de dos vectores. Vamos a llamar el vector desplazamiento y el vector fuerza. Hago el producto escalar del vector desplazamiento y el vector fuerza. Ese producto escalar, acuérdense que nosotros vimos el producto escalar, me da el trabajo. ¿Se ve eso? Por lo tanto, si es un producto escalar, le pregunto, ¿tiene que ver el ángulo que existe entre la fuerza y el desplazamiento? ¿Va a incidir? ¿Va a incidir? Pregunto, ¿va a incidir? ¿Va a incidir o no? Como el vector es F tiene dos componentes X e Y, y el desplazamiento tiene dos componentes X e Y, el trabajo puedo calcular de dos maneras. O la suma simplemente de las componentes, o sea, porque distribuyo Fx, yo sé que el producto escalar, nosotros vamos a tener acá Fx por Sx y Fx por Si, nosotros vamos a tener que Fx por Si va a ser 0, porque el producto escalar entre el versor I y el versor J es 0. ¿Se acuerdan de eso, no? Por eso me va a quedar Fx, Sx y Fi por Si. O sea, el producto escalar entre Fx y Sx y Fi y Si. Esa es una manera de calcular si tengo las componentes. Y la otra es el módulo del vector fuerza por el módulo del vector desplazamiento por el coseno del ángulo que forman. Si este es el ángulo que forman, nosotros vamos a poder calcular el trabajo como F por el módulo de S por el coseno del ángulo que forma. Ese sería el concepto si yo tengo los módulos. Pero si tengo las componentes, puedo calcular componente a componente. Si vemos el análisis dimensional, la dimensión de fuerza es masa por longitud sobre tiempo al cuadrado. Por longitud me queda entonces, la dimensión siempre me tiene que dar masa por una longitud al cuadrado sobre tiempo al cuadrado. ¿Sí? Que para nosotros el trabajo lo llamamos en Joule, en el sistema internacional. ¿Sí? Que es Newton por metro. ¿Sí? La unidad de fuerza es Newton y la unidad de longitud es metro. Por lo tanto, va a ser Newton por metro. Eso es Joule. ¿Sí? Ahora bien, vamos ahora a calcular el caso. Vamos a hacer el ejercicio para nosotros, el ejercicio del práctico. Vamos al ejercicio del práctico, ¿sí? Vamos al ejercicio del práctico. Vamos a calcular entonces, con eso, podemos calcular tranquilamente. Podemos calcular nosotros esto. ¿Sí? Vamos a hacer el práctico. Vamos a hacer, entonces podemos tranquilamente calcular esto. ¿Sí? Calculemos esto. Calcular el trabajo como el producto escalar de dos vectores. De una fuerza de 12 newton, cuyo punto de aplicación se mueve 7 metros. Si el ángulo entre las direcciones de la fuerza y el desplazamiento son respectivamente 0, 60, 90, 145 y 180. Entonces, ¿cómo hacemos eso?
Planteamos y nos quedaría. Vamos acá. Tenemos entonces, hay que calcular el trabajo, ¿sí? El trabajo. El trabajo es fuerza escalar desplazamiento. Vamos a llamarle S. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos la superficie y acá tenemos el cuerpo. Vamos a calcular solamente el trabajo de esa fuerza F. Nada más. No estoy pidiendo el diagrama de cuerpo libre de toda la fuerza. Simplemente estoy planteando el trabajo de esa fuerza. Este es el ángulo que forma con la horizontal. ¿Sí? Y nosotros vamos a plantear nuestro sistema de eje XY. ¿Sí? Planteando nuestro sistema de eje XY nos quedaría. Vamos a plantear nuestro sistema de eje XY. ¿Sí? Tenemos este y tenemos este. ¿Estamos? Ahora planteemos entonces el desplazamiento. ¿Sí? Vamos a plantear el desplazamiento. Vamos a plantear el desplazamiento a partir de ese punto. Vamos a plantear de ese punto. ¿Sí? Vamos a plantear y supongamos que él está... el cuerpo se desplaza y quedó acá. Entonces, vean ustedes que mi desplazamiento, ¿cuál va a ser? ¿Sí? ¿Cuál va a ser? El desplazamiento va a ir de acá hasta acá. Suponga que sea ese. Si intentamos borrarle, no se le gusta. Va de este punto hasta este punto. ¿Se ve? Este es el desplazamiento que nosotros tenemos. ¿Sí? Ese es el desplazamiento. ¿Se entiende? Este es ese. Este es ese. Este es ese. El vector ese. Entonces, nosotros vamos a tener que el trabajo va a ser F escalar S. Y este es el ángulo beta que forma. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a poder calcular básicamente como el módulo de F por el módulo de S por el coseno del ángulo que forma, que sería beta. ¿Se entiende eso? Entonces, nosotros vamos a tener que el módulo de F, ¿cuánto vale? 12 newton. 12 newton. S vale 7 metros. Y el coseno del ángulo que forman. En el primer caso, forman 0 grados. En ese caso, si es 0 grados, nosotros vamos a tener que nuestra fuerza estaría acá. ¿Dónde estaría? Estaría acá. ¿Sí? Estaría en fase, sería en fase, perdón, estaría con un ángulo de 0 grados. Ese es el primer caso. El segundo caso es que esté el ángulo a 60 grados. Si está a 60 grados, estaría aproximadamente por acá. ¿Sí? Ese sería la... ¿Se entiende la idea? ¿Sí?
entonces estaría acá, decíamos, a 60 grados. Ese sería F. Todo el tiempo aplicada en esa. Estirando ahí. Entonces, en ese caso, el trabajo sería los 12 newton por los 7 metros por el coseno de 60 grados, cuando este ángulo es 60 grados. ¿Sí? Todo el trayecto llevó y esto es 60 grados. ¿Se entiende? Y así sucesivamente. Cuando está a un ángulo de 90 grados, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando el ángulo está en 60 grados? Exactamente. Exactamente. O sea, existe fuerza, existe desplazamiento, puede existir, pero el trabajo de la fuerza cuando está a 90 grados es cero, porque el coseno del ángulo es cero. ¿Sí? Porque el coseno del ángulo es cero. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Sí, profe. Bien ahí. ¿Se va entendiendo, chicos? ¿Sí o no? Bueno, entonces, vamos ahora a... ¿Se va entendiendo cómo tenemos que calcular? ¿Sí o no? Vamos ahora a qué pasa con el ángulo es 180 grados. Cuando es 180 grados, nosotros lo que vamos a tener en ese caso es que la fuerza, en ese caso, la fuerza, ¿dónde va a estar? ¿Dónde creen ustedes que va a estar? La fuerza en sentido contrario, exactamente. En ese caso, la fuerza estaría acá, en sentido contrario. ¿Sí? Ahí me quedaría la fuerza. Entonces, el ángulo que forma con ese es 180 grados. Con el desplazamiento. Yo no estoy, o sea, se está desplazando hacia allá el cuerpo, hacia la derecha se está desplazando hacia allá. Yo simplemente estoy analizando qué pasa con esta fuerza cuando está a 180 grados. Yo no digo que esa fuerza hace que se mueva, no. El cuerpo se movió hacia allá, se desplazó, y yo estoy analizando qué pasa con esta fuerza, qué trabajo realiza. Eso nada más. ¿Se entiende lo que digo? Cuando en este caso está acá, cuando termina el desplazamiento, sigue estando 180. Entonces, en ese caso, nosotros vamos a tener que el trabajo va a ser 12 newton por 7 metros por el coseno de 180. En este caso, vamos a ver que me da ¿cuánto? 84 newton. Negativo. Cuando me da negativo, lo que me dice es que el trabajo de la fuerza es negativo. Significa que la fuerza está opuesta al desplazamiento.
o la componente de la fuerza, vean ustedes, o la componente de la fuerza que genera trabajo está opuesta al desplazamiento. ¿Por qué la componente? Porque sería F, si yo quiero juntar el módulo con el coseno del ángulo, voy a tener la componente en la dirección del desplazamiento. Exactamente. Realiza un trabajo negativo. Ya vamos a entender bien cuando los trabajos son negativos y cuando son positivos. Simplemente yo le quiero decir que existen trabajos de alguna fuerza que son positivos y trabajos que son negativos. ¿Se entiende? Bueno, chicos, ¿estamos? Ya da por hoy. Le dejo que ustedes trabajen con el ejercicio 2, ¿sí? Y vamos a comenzar con energía para la siguiente semana. ¿Estamos? ¿Se va entendiendo? Dale, profe. Bueno.